Ahorita empiezo a grabar, perdón. Entonces, la teoría del Big Bang se la llamó así desde hace muchísimo tiempo, de una manera histriónica, de una manera sarcástica. La mencionaron así para un poco burlarse de la teoría de que dos partículas se chocan y explotan. Por eso es Big Bang. Big Bang. Entonces, el nombre de Big Bang no la dio el creador de la teoría. El nombre de Big Bang la dio las personas que fueron más bien detractoras de dicha teoría. Este, entonces, no es que si ustedes lo buscan en artículos científicos, encontrarán que la teoría del Big Bang el creador la llamó así. No, él la denominó de otra forma. eh, y a lo largo del tiempo hay mucha gente que se ha colgado de esa teoría y dicen, no, esta teoría es la que a mí me parece más razonable porque creer que un ser supremo nos creó, no, 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 no me suena lógico. Prefiero creer en eso. ¿Y saben qué es lo gracioso de todo? Que el creador de la teoría del Big Bang es Georges Lemaitre. La pregunta del millón es, ¿quién es Georges Lemaitre? Es un científico, es un físico que desarrolló esta teoría, pero lo más chévere es que si ustedes investigan la vida de Georges Lemaitre, se van a encontrar con un hecho muy gracioso. Georges Lemaitre fue sacerdote de la Iglesia Católica. Entonces, muchos escépticos, ateos o agnósticos que hoy se agarran de la teoría del Big Bang para decir, no, yo no creo eso de que Dios creó al mundo, yo creo en la teoría de que dos partículas chocaron y que se expandieron. Esa me resulta más lógica. Miren ustedes qué curioso que la teoría del Big Bang fue desarrollada por Georges Lemaitre, un creyente, un cristiano. Otros más de estilo darwinista dicen, no, yo más me decanto por la teoría de la evolución, ¿ya? Por la teoría de la evolución, de que hubo un espécimen mono y ese mono luego fue evolucionando y luego de esa evolución llegamos nosotros. Y a partir de la evolución de un mono, llegamos a ser lo que somos hoy. Esa teoría tiene dos problemas. El primero, que si bien es cierto que la evolución es totalmente válida, totalmente científica, ya que por principio físico la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y el proceso de transformación de la materia contempla un componente devolutivo, ¿ya? La transformación es en último sentido evolución. Pero tiene un problema esta teoría. Dos problemas. El primero es, vamos a suponer que la teoría es cierta. ¿Quién inventó el primer mono? ¿Quién creó el primer mono? ¿De dónde apareció el primer mono? El primer problema que tiene la teoría, entre comillas, atea del darwinismo, que tiende a aceptar la evolución como único principio que explica nuestra existencia en este planeta, tiene un problema. Que vamos a suponer que fuera cierta. ¿Quién trajo al primer mono? ¿Quién creó al primer mono? A la primera especie humana a partir de la cual evolucionamos todos nosotros, ¿quién la creó? No hay respuesta. Segundo problema que tiene la teoría de la evolución. Puesto que la transformación de la materia es posible y es posible que exista una evolución, la evolución es en términos de la materia, es en términos físicos. Y la materia, perdón si me pongo un poquito riguroso en esto, pero es muy importante que tengamos claro, la materia eh, es todo aquello que existe en nuestro medio y que se puede explicar bajo cuatro fuerzas de la naturaleza, que es la fuerza gravitacional, electromagnética y la fuerza nuclear baja y nuclear alta. Ustedes me dirán, ¿qué es eso que me acabas de decir? Chino avanzado. No, entendámoslo así. Las dos primeras son facilitas de entender. La fuerza gravitatoria, ¿qué es? Lo que permite que nosotros no nos desparramemos en el piso. Lo que hace que si yo cojo este mouse y lo pongo aquí y lo suelto, caiga. Esa es la fuerza de la gravedad. Lo que los físicos describen como la atracción de cualquier objeto hacia el suelo.
la fuerza de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. En fin, eso se lo ve en el colegio y en la universidad. La segunda, la fuerza electromagnética. ¿Qué significa la fuerza electromagnética? Se los voy a poner un ejemplo sencillo. La fuerza electromagnética es aquella que impide que nosotros vayamos caminando por la calle y que pasemos por un edificio gigante y que nosotros nos peguemos al edificio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque físicamente cualquier cuerpo o cualquier masa, cualquier elemento que es materia, que tenga un volumen infinitamente superior al nuestro, tiende a por energía atraer al otro sólido. Es decir, si no existiera la fuerza electromagnética, nosotros nos adheriríamos a un edificio, a una montaña, en general a cualquier sólido que tenga mayor volumen que nosotros. ¿Ya? Entonces, la materia explica, la nuclear alta y baja tiene una explicación un poquito más complicada, por eso no nos vamos a meter en ese lío. Pero en todo caso, la materia es en cuanto a lo físico, todo aquello que se explica bajo estas cuatro fuerzas. La pregunta del millón es, ¿cómo explicamos en términos de materia la belleza de una poesía, la belleza del arte, la música? ¿Cómo explicamos a través de la materia la inteligencia, el querer, el amar, el sentir, no desde los sentidos físicos, sino desde el sentir espiritual? El que yo sienta compasión, el que yo sienta amor, el que yo sienta deseo, atracción, el querer. ¿Cómo explicamos eso desde la materia? Sí, nos faltará algún científico que diga, ah, eso es un tema de melatonina, de oxitocina y un montón de cosas que genera el cerebro. A ver, esos son simplemente estimuladores, son propulsores, pero no son en sí mismos y filosóficamente hacedores de, son propulsores. Una cosa es que un medicamento, un compuesto químico o cualquier elemento de la naturaleza eh, impulse a, y otra cosa es que en sí mismo sea el elemento. Les pongo un ejemplo. Hoy en día, los que pasamos los 30 y pico años, eh, pensamos en un elemento que se llama el colágeno. Ahora, lo que no llegamos al entendimiento las personas es que todo el mundo hoy en día dice, ay, no, es que me voy a comer esto de aquí porque esto tiene colágeno. Voy a tomarme un caldito de pata porque la pata es colágeno y el colágeno es bueno para las arrugas, para no envejecer tan rápido. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué es lo que realmente necesitamos los seres humanos para este proceso que queremos? ¿El colágeno o necesitamos generar colágeno? La respuesta es lo segundo. Aunque lo primero sea importante, lo realmente vital es tener la capacidad de generar colágeno, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta que en ese ejemplo que les pongo la diferencia entre algo artificialmente impuesto y algo naturalmente generado. ¿Cómo podemos explicar a través de la materia la belleza de una poesía? ¿Cómo podemos explicar a través de la materia la belleza de algo? No se puede. ¿Por qué? Porque la belleza, la apreciación del arte, la apreciación de cuando algo es bello, cuando algo es hermoso, cuando algo llega a nuestros sentidos espirituales, no es de materia, no es físico, es totalmente lo contrario, es espiritual. La pregunta del millón, ¿qué es espíritu? Cualquier persona atea incluso va a ser capaz de reconocer de que el ser humano es una persona espiritual. La pregunta que habría que hacer a las personas que soportan esta teoría es, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? Y muchas veces es chistoso porque suelen decir, el alma y el espíritu es algo que se deriva de la materia. Y no hay cosa más, perdonen la expresión, no hay cosa más tonta que afirmar eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser algo que es físico generar algo que no es físico? No sé si me entienden. ¿Cómo puede algo que es materia generar algo que no es materia? Lo espiritual no es materia. El alma humana no es materia. Los sentimientos no son materia. La apreciación de la belleza, del bien, del arte, no es materia, es espiritual. Con lo cual, al ser espiritual, opuesto a la materia, no puede ser generado por la materia. Con lo cual, tenemos que concluir que en el ser humano existen dos realidades, una parte material y una parte espiritual.
Ahora, la pregunta del millón, el intelecto. ¿Cómo explicamos el intelecto? El saber, el conocer. ¿Tiene que ver con una cuestión orgánica? Sí, con una composición cerebral, con una distribución de las neuronas y todo lo demás. Pero en última instancia, tiene que depender el intelecto de una cuestión espiritual, de una cuestión que no se puede explicar por la materia. ¿Cómo explicamos en términos de materia el hecho de que yo pueda ver una expresión en la pizarra en el colegio y que a mí se me grabe lo que está ahí escrito? ¿Cómo explico eso en términos de materia? Que utilizo elementos de la materia para poder lograr eso, sí, pero el acto en sí mismo no se explica por la materia. Vuelvan al ejemplo. Una cosa es tomarse pastillas de colágeno y otra cosa es generar colágeno. Ya, el ejemplo no se olvide. Entonces, el hecho de que el ser humano tenga una realidad que escapa de la materia tira por el piso la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución tiene que sostenerse necesariamente bajo la presuposición que lo que no es materia entra dentro de un proceso de transformación y de evolución. Y eso no tiene sustento ni fundamento científico, no tiene ningún sustento científico. Ahora, alguien que por decisión, y está muy bien, porque viva la libertad, ¿no? Si alguien por decisión personal dice, no, ¿sabes qué? Me parece chévere, pero yo decido no creer en Dios, yo decido ser ateo, está muy bien, chévere. Pero también es importante dejar en claro que hay decisiones que se toman en el ámbito de la libertad, pero eso no quita que la decisión sea irracional, ¿ya? El concepto de verdad, el concepto de belleza, verdad y bien, no es una derivación de la materia. Con lo cual, pedacito, con lo cual, al no ser derivación de la materia, es espiritual. Y al ser espiritual, eso no tiene nada que ver con la transformación de la materia. Con lo cual, ¿es posible decir que venimos del mono desde el punto de vista del físico? Sí, podríamos decirlo. Puede ser que haya una evolución. Fisiológicamente puede ser. Espiritualmente es imposible, con lo cual la teoría se viene abajo. Porque para que la teoría pueda ser aceptada como tal, tiene que sustentarse bajo las dos cosas, bajo la parte fisiológica y bajo la parte espiritual. Ya demostramos que espiritualmente no tienen, la parte espiritual no tiene nada que ver con la materia y no puede tener nada que ver con la materia por sentido físico. Entonces, necesariamente, ¿qué nos queda? Nos queda por entender de que la existencia del ser humano responde a un ser superior a nosotros, a un ser al menos un poquito más inteligente que nosotros, al menos un poquito más capaz que nosotros, que fue el que hizo todo, que fue el que nos creó. Ahora, la segunda pregunta, y a veces aquí hay una paradoja que muchas veces las personas dicen, bueno, ya, ya, chévere, ya. Acepto que hay una persona que creó todo. ¿Y quién lo creó a él? Ahí caemos en una contradicción, porque si filosóficamente entiendo que existe un creador de todo, al ser creador de todo, no puede ser creado, porque su naturaleza del ser es ser creador, no ser criatura. Por lo tanto, por el lado filosófico, por el lado científico, por el lado racional, por el lado histórico, por el lado teológico, por cualquier lado que queramos ir, la única conclusión lógica, racional y sensata es que existe un ser que no es humano, que tiene dignidad superior a la nuestra o que es mejor que nosotros o que es superior a nosotros y que ese ser es el responsable de lo que existe, que es el que se le atribuye, valga la redundancia, el atributo de creador. Luego discutiremos ya si ese ser es uno, si son tres, si son dos, si son cinco, de qué forma tiene, tiene cuerpo, si es espíritu, si tiene materia, si no tiene materia, dónde existe, dónde vive, cuánto tiempo, desde cuánto tiempo está. Esa es otra discusión. Lo primero es que por evidencia científica, filosófica, histórica y teológica, todo apunta a que nosotros no somos
un resultado del azar. Nosotros y todo cuanto existe a nuestro alrededor responde a un querer y a un saber superior. Tanto es así que si, por ejemplo, la luna se llegara a acercar 3 metros más de lo que está, habrían afectaciones a nivel climatológico, a nivel del entorno natural. Entonces, ¿cómo es que este universo mantiene el equilibrio tan perfecto de las cosas? No me vengan a decir que eso es azar. Yo que soy profesional en estadística, el azar es cualquier cosa menos perfecto. El azar es lo más imperfecto que existe. El azar es algo estocástico que escapa totalmente de lo preciso. Y de hecho, el azar no es otra cosa que una aproximación científica para explicar la realidad de los fenómenos naturales. Perdón si esta primera clase les ha resultado muy pesadita en términos de los temas que estamos abordando, pero así empieza todo. Lo primero es, seamos abogados del diablo, no creemos que existe Dios porque somos borregos, porque así nos los enseñaron. Creemos que existe Dios porque es lo más razonable, porque es lo más lógico, a la luz de la razón, a la luz de la lógica, a la luz también, obviamente, de la fe, Dios existe. Y es el ser hacedor y creador de todo, que ya discutiremos luego cuáles son las características de este ser, que es omnisciente, omnipotente, todopoderoso, etcétera. Eso ya lo veremos después. Luego también analizaremos qué significa tener fe, qué significa creer en Dios, qué significa responder a este llamado de Dios y qué significa el que la fe sea un acto racional y no irracional. Hasta este punto, dudas, inquietudes, comentarios, algo que tengan que decir, ¿no? Siempre me preocupo, ¿no? Porque digo, si no dicen nada, están perdidos o quedó todo claro. Espero que sea lo segundo. Bien, hoy estamos martes, quiere decir que nos veríamos mañana de 8 a 9:30. ¿Ok? Nos veríamos mañana de 8 a 9:30. Y el jueves, a ver, sería martes, miércoles y jueves. Y el jueves de 8 a 9:30. No, perdón, estoy mal. Habíamos quedado martes de 7 a 8:30 y miércoles de 8 a 9:30. Es decir, mañana nos vemos de 8 a 9:30. Y con eso quedamos en paz por esta primera semana. Si no hay dudas, si no hay inquietudes, hasta ahí vamos a quedar. Yo les aviso luego por el chat de WhatsApp cuál es el link del video que queda subido a la plataforma de YouTube de la clase de hoy y así van a ustedes poder ir siguiendo a todas las clases que quedan guardadas. ¿Listo? Que el Señor los bendiga, cuídense mucho, que pasen una feliz noche. Igualmente, feliz noche.